Bueno, evidentemente les doy las gracias tanto a Meyali Magallón como a Roberto Ebenchu por estar el día de hoy aquí en la segunda sesión. Jaime Reyo, por alguna razón no pudimos contactarlo el día de hoy, estuvo como complicado, no sabemos qué pasó, pero les quiero dar las gracias a ustedes dos por volver a estar con nosotros para darle seguimiento a una sesión realmente importante, fue la semana pasada, en donde nos queda clarísimo que hay muchas inquietudes todavía sobre el tema de la norma 26. Me gustaría presentarlos antes que nada, el arquitecto Roberto Ebenchu, es maestro en urbanismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en estudios urbanos en Holanda y en desarrollo rural integral en Egipto, profesor investigador titular de la UAM Xochimilco, miembro fundador del programa de investigación de estudios metropolitanos y profesor de la maestría en urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UAM, entre muchas otras cosas. Él también se desempeñó como secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. Y por otro lado, me gustaría mucho presentarles también a Meyali Magallón, ella fue subdirectora de validación de proyectos para la Comisión Nacional de Vivienda en Comisión Nacional de Vivienda y la coordinadora en la Universidad de La Salle en la Facultad de Arquitectura. Jaime Reyo me está diciendo que ya acaba de entrar. Jaime Reyo es uno de los principales dirigentes del movimiento urbano popular, ha sido fundamental justamente la construcción del derecho a la ciudad desde los sismos y un poco antes y la construcción de vivienda. Entonces, bienvenido Jaime también. Me gustaría mucho, si les parece bien, tenemos una batería, más allá de preguntas, fueron más bien comentarios que quedaron pendientes de los vecinos que nos acompañaron en la sesión anterior. Pero me gustaría más que todo eso, que ustedes empezaran, si les parece bien, en un diálogo de unos 10 minutos, una presentación de ustedes sobre todo lo que escucharon, compartieron entre ustedes mismos y tuvieron la oportunidad de leer con nuestros vecinos la vez anterior. A mí me gustaría, si a Meyali no le parece mal, que ahora empezáramos a la inversa. Empezáramos con Ameyali, después siguiera Jaime y terminara Roberto Ebenchu, si les parece bien esta dinámica. Entonces, si es así, hola Mayela. Ameyali, te damos paso, por favor, adelante. Muchas gracias. Pues bueno, si pudiéramos recordar un poco, pues, o que me pudieran compartir de los comentarios, estoy tratando de recordar. Yo sí alcancé a comentar acerca de lo que comentaron en algún punto. No sé, por ahí hemos tenido réplicas sobre los cuestionamientos que hemos hecho a la norma 26 y de cómo sí, pues se le puede dar paso a desarrolladores inmobiliarios a tener acceso a esta norma 26. Obviamente, establece en algún punto la reforma, ¿no?, a la norma 26, que para la generación, y así dice en la página número 8 de la reforma, de cualquiera de los tipos de viviendas señalados en la presente norma de ordenación, mediante la participación del INVI, pero no solamente mediante este instituto, sino también de Servimet, de otros organismos públicos dedicados a la producción de vivienda de interés distintos de los tres tipos de vivienda, y puede ser de forma individual o con la participación de varias entidades. Por entidades habría que definir a qué se refiere. Y además menciona que sí, pues cuenta con la participación de desarrolladores privados. No establece bien de qué forma, pero sí establece que se pueden llevar a cabo mediante la formalización de instrumentos jurídicos como son los fideicomisos. Estos fideicomisos, son una figura que a muchos de nosotros no nos da pues tanta confianza, porque los fideicomisos son privados, ¿no? A pesar de que pues se trata del aprovechamiento de una norma para vivienda de interés social y vivienda de interés popular, estos fideicomisos pues no van a ser auditables, o por lo menos no lo aclara en la reforma. Entonces, el porcentaje de inversión que puedan tener los desarrolladores privados
y esta figura de fideicomiso, pues sí puede establecer un monto de venta y un margen, que también lo menciona la norma. eh, Déjenme buscar un margen adecuado, ¿no? ¿Qué es esto de un margen adecuado? Denme un segundito, no lo encuentro. Un segundo. Me va a tardar bastante. Un margen adecuado, que se puede determinar de manera totalmente discrecional, porque pues esta forma de mezclar los capitales, ya sea del INVI o de Servimet, con el capital de los desarrolladores privados, pues no tiene ninguna limitación. Entonces, creo que sí, pues sí da pie, ¿no? A favorecer el margen de un capital privado, no solamente de instituciones públicas. Por otro lado, también había algunos cuestionamientos que pude ver en las redes sociales respecto de una inconformidad de algunos actores de la sociedad civil respecto del aumento en el precio, en el margen superior del precio de venta de las viviendas. O sea, cambia la clasificación por, por monto de venta, la vivienda de interés social, el interés popular. Sin embargo, no hay un margen inferior. Entonces, a mí no me parece mal que se suban los niveles a los que puede tener acceso esta norma 26, toda vez que permite ampliar la asequibilidad, la accesibilidad de las personas a un crédito. Eh, Habrá que ver la relación entre ese precio de venta y la calidad de la vivienda que se esté proponiendo. Adicionalmente, quisiera mencionar, y creo que también lo comenté la vez pasada, pues es importante que sí nos interesemos por las normas complementarias del proyecto arquitectónico de la Ciudad de México que se están revisando en este momento. Esas normas técnicas complementarias establecen mínimos, por ejemplo, de habitación. Entonces, si queremos lugares con una mejor calidad para vivir, pues tendríamos que estarnos preocupando también por estas normas técnicas complementarias que establecen qué tan pequeña puede ser una recámara, qué tan pequeño puede ser algo que se denomina en estas normas como espacio único, que es cocina, comedor, sala, cocina, sala, comedor, que son 35 metros cuadrados, y digamos que esta área para 3 usos, pues no sabemos qué tan favorecedor puede ser, ¿no? Sobre todo en esta época de pandemia en la que estamos encerrados todos en la casa y permanecemos mucho tiempo dentro de nuestras viviendas. Asimismo, la iluminación y la ventilación importante por lo que ya conocemos, y la iluminación porque pues es un ingrediente principal de la salud de las personas. Ojalá podamos generar conciencia de esto para que estas viviendas que se van a proponer a través de esta norma 26 pues tengan una mejor calidad de hábitat, ¿no? Sí, podemos ir revisando los comentarios porque no tuve acceso a muchos de ellos, pues podemos irlos comentando también. Gracias, Ameyali. Si te parece bien, le damos paso en este momento a Jaime Reyo, y yo tengo algunos comentarios que sacamos de lo que hicieron los propios vecinos, además de que les recordamos que están abiertos todas las redes sociales, está abierto los chats también del Facebook y del YouTube, además del Periscope, donde se está transmitiendo también en vivo. Bien, buenas. Jaime, adelante. Hola, buenas noches a todas y todos. Quisiera hacer una serie de comentarios. La norma 26, donde nos preocupa mucho lo de la norma 26, no es en la aplicación del INVI, porque el INVI pues ya la está aplicando. Es el único organismo que la podía aplicar.
El asunto es que ahora se amplía esta norma 26 fundamentalmente para atender desde nuestro punto de vista a los trabajadores que tienen un ingreso mayor o que están metidos o que, bueno, que son derechohabientes de Infonavit o de Fobiste. Y entonces por eso se hace como la característica de la vivienda para los trabajadores, que más o menos llega a 1.800.000 pesos el costo. Ya comentábamos que es muy complicado, fundamentalmente para los trabajadores de menores ingresos. El Infonavit y el Fobiste no ha podido, si ustedes revisan para vivienda nueva, terminada, el Infonavit y el Fobiste, los créditos que da son mínimos porque la gente tiene que tener montos muy altos y la gran mayoría de los trabajadores, fundamentalmente los trabajadores del gobierno de la ciudad que tienen ISSSTE, pues no alcanzan esos créditos. Y una de las cosas también, el problema entonces que lo que van a hacer es, aparte de hacer esta situación de que no alcanza, porque ya habíamos comentado la vez pasada que el suelo en la ciudad es bastante caro y hay una especulación del suelo y que debe de haber políticas de suelo muy diferentes. Pero lo que está pasando es que, y pasa también en el INVI, ya les comentábamos la vez pasada, que el INVI no está construyendo ya vivienda de interés social, o sea que es más baja el monto, sino vivienda popular. Pero entonces lo que está pasando en todos los organismos es que están bajando los metros cuadrados y también la cuestión de la construcción de estos metros, la calidad de los materiales. Entonces sería muy importante ver esta situación porque pues, los constructores con tal de invertir en este tipo de viviendas, pues van a hacer esto, pero no se asegura realmente el derecho humano a una vivienda adecuada. La otra cuestión es que los desarrolladores, ¿dónde van a poder invertir? Fundamentalmente en quien va a manejar y va a controlar es Servimet. Y Servimet, pues es una empresa también. Es una empresa que maneja el mercado de suelo de la ciudad y que entonces va a poner a disposición de ese suelo, lo va a poner a disposición de los Desarrolladores. desarrolladores, eh, y entonces el asunto es que cómo va a estar el control, cómo deberíamos de tener un control, debería de haber una observación ciudadana para que se maneje adecuadamente la cuestión y tanto de este suelo que van a poner a disposición como la cuestión del manejo de los metros cuadrados y la calidad de las viviendas, independientemente que sea también para los trabajadores. Yo creo que el problema es que se está pensando como en la gente o en los trabajadores que no entran en el ámbito del INVI, porque el INVI está más o menos hasta 5 veces salario mínimo. Bueno, ahora los trabajadores que ganan hasta 5 veces salario mínimo y entonces hay un margen entre 5 veces salario mínimo y más o menos 8 o 9. De 6, digamos, a 9, esos trabajadores pues no entran en otro tipo de viviendas ni en los créditos que dan los bancos.
Entonces, yo creo que se está pensando atender a esos trabajadores. Y nos preocupa mucho, pues, los trabajadores que son la mayoría, que tienen salarios más bajos y que nunca han tenido posibilidades de acceso. Yo conozco a muchos compañeros que han salido sorteados, por ejemplo, ahora en Fobiste, y pues no pueden ejercer su crédito si no es en una vivienda muy lejos, retirada, y entonces lo que hacen es pues acceder a ese crédito, pero entonces la rentan o la tienen ahí abandonada. Entonces no resuelven el problema porque la gente pues, le cuesta mucho trabajo ir de un lugar al otro. Entonces creo que es muy, muy importante resolver este problema del suelo. Es muy importante poner atención en la cuestión de el manejo de Servimet y también de los organismos como Fobiste e Infonavit, porque no ha cambiado. Yo creo que una de las críticas que hacíamos fuertemente anteriormente a estos organismos es que se volvieron organismos de casi de apoyo a las inmobiliarias. Y entonces deberíamos de pensar que debería de cambiar la función de estos organismos y atender fundamentalmente el problema de los trabajadores de menores ingresos. Bueno, nos hacían otras preguntas también que, que nosotros hacíamos marchas y mítines y muchas veces tenemos que hacerlos por no por, y claro que se hace una presión porque pues, la gente tiene que esperarse. ¿Ustedes creen que en el caso del INVI, pues la gente tiene que estarse esperando mucho tiempo para cumplir con todos los requisitos? Y entonces la gente tiene que esperarse, yo creo, lo mínimo 5 años, 10 años, 8 años para tener acceso a su vivienda. Entonces no es posible que necesitamos resolver todo el problema de la normatividad. Se había planteado una cuestión eh, de un certificado único y que no estemos rebotando por todas las secretarías. Son más de 100 trámites, 100, más de 100 que tienes que estar haciendo y cumpliendo para tener acceso a cumplir ya para que se pueda construir la vivienda. Entonces, nosotros pensamos, y ahora en lugar de disminuir, han aumentado. Entonces, ya hasta los tenemos en un cuadrito. Algún día se los podríamos pasar si quieren. Ahora con Protección Civil, que aumentaron los trámites, con el sistema de aguas, ¿sí? Con la norma número 4, muchos trámites con todas las secretarías. Y con la pandemia, pues se ha vuelto tortuoso, casi imposible de sacar un documento. Y cuando ya tienes y sacaste algún documento que faltaba, ya se vencieron los otros, y entonces es cuento de nunca acabar con el problema de los trámites. Entonces yo creo que esto, y por ejemplo ahora, si se quiere agilizar la vivienda para los trabajadores, tiene que resolverse eso, porque si no se resuelve, pues eso va a ir a largo plazo. Y el problema con los inmobiliarios es que, pues, no sé, tienen sus palancas, influencias, y no sé si, pues, también decían algunos en alguna reunión que, pues, daban mordidas para agilizar toda la bronca de los trámites. Entonces, creo que necesitamos cambiar todo este esquema y realmente hacer en el caso de nosotros, lo que estamos luchando es por un programa de producción social de vivienda real y no una cuestión que atienda fundamentalmente
a la gente de más escasos recursos que ahorita ni con el INVI tiene posibilidades de tener acceso. Gracias. Gracias, Jaime. Si les parece, vamos a escuchar en este momento ya a Roberto, y de las dos intervenciones, las ventajas que da ser moderadora, ¿no? Es que, y son algunos datos nada más que quiero dejar en este programa de Norma 26 como para que recapitulemos. Sí me gustaría que entendiéramos que 5 salarios mínimos, como lo plantean, es un 21,000 pesos, 21,255 de ingresos mensuales. Pensando en la vivienda, porque además aquí Roberto quizás nos hablará un poquito más de esto, de la confusión que existe ahorita en los conceptos, otra vez, y que ya lo señaló él, entre vivienda popular y de interés social, que hoy en la norma que mandaron están pues prácticamente invertidos, ¿no? En lo que nosotros conocemos. Pero 10 salarios mínimos de lo que está hablando el gobierno para la producción social de la vivienda son 42,000 pesos. Entonces, la primera pregunta que yo me haría es si esta norma obedece realmente a una necesidad de fabricar vivienda para la gente más necesitada. Ya no hablemos de las condiciones que ya Meyali también puso en entredicho, ¿no? Es cuál es el metraje, cuál es el mínimo que requiere una persona para espacio mínimo vital, que de hecho ya existen estudios al respecto. ¿Qué tipo de vivienda tendría que ser? Pero las condiciones en las que esta norma se está moviendo habla de salarios que van de los 20,000 a los 40,000 pesos. Entonces, nada más quería dejarlo como dato, ¿no? De lo que se está planteando como vivienda de interés social y popular en términos monetarios hoy, que además está vinculado a las UMAS, es decir, que esto tiende a crecer todavía en valor, en costo sobre todo para pagar la vivienda, y pues le daría ahora sí la palabra a Roberto. Roberto, por favor. Sí, gracias, Mayela. Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que dice Jaime, y está claro que este incremento en el rango de valor sí está abriendo hacia arriba, lo cual quiere decir que la gente que pretenda tener una vivienda tendrá acceso a créditos más altos. Esto, que puede parecer muy benéfico, se enfrenta con lo que decía Jaime, que es los requisitos para dar esos créditos. Entonces, el cambio de los rangos sí es preocupante, porque la tendencia tanto de quienes dan los créditos como de los acreditados es a cargarse hacia arriba. El problema siempre ha sido cómo atender a los demás abajo, y al subir el rango se limitan las posibilidades de los demás abajo. Cualquier instancia de crédito le interesa que el producto sea el más caro posible, lo que permite la norma, porque de esta manera tiene un menor número de productos, tiene menor supervisión, menor administración, y tiene mejores condiciones para incrementar sus ganancias. Entonces, está claro que esa norma no está abriendo espacio para la gente de más limitados recursos. A mí no me preocupa fundamentalmente, me preocupan muchas cosas, pero digamos, el hecho de que se abra esto puede dar pie a un rango de población que también tiene que ser atendido. Es decir, no se trata de negar la necesidad de vivienda en estratos más altos. Qué bueno que haya caminos y qué bueno que se establezcan. Lo preocupante es que no se establecen con la fuerza suficiente los caminos para la población de más bajos recursos, y sobre todo para la población que no es derechohabiente de las instituciones. Entonces,
desde mi punto de vista, el problema fundamental no se está atendiendo. El problema fundamental no está en la construcción de la vivienda. El costo de la vivienda es más o menos el mismo si se construye en el centro histórico de la ciudad o si se construye en la periferia a 20 o 30 kilómetros de distancia. El costo de hacer la vivienda es más o menos el mismo. La diferencia está en el valor del suelo. Y a eso es a lo que no le estamos entrando. El valor del suelo es el determinante y ese es un valor especulativo y ese es el que está generando enormes fortunas especulativas sin ningún trabajo atrás. Quien tiene un pedazo de terreno en el Paseo de la Reforma y lo ha tenido ahí hace 50 años, automáticamente se vuelve hipermillonario sin haber hecho ningún esfuerzo, sin haber aportado nada para mejorar el valor del suelo. Ese valor del suelo se incrementa por la inversión pública, se incrementa por el crecimiento de la ciudad, se incrementa por los otros usos en el contexto, y ese valor es el que no se está tocando, y por alguna razón estamos asumiendo que es intocable. Y esa es mi gran preocupación y mi gran duda. El artículo 27 constitucional dice literalmente que el Estado tendrá atribuciones para imponer modalidades a la propiedad. No dice a las construcciones, dice a la propiedad. Es en base a este artículo que la norma 26 está diciendo hay un tope. Es decir, estamos imponiendo una modalidad a la propiedad. Estamos diciendo esta vivienda no se puede vender a más de tanto. Yo me pregunto, ¿por qué no en aplicación al artículo 27 se establece igualmente un tope para el precio del suelo en función del uso que se le pretende dar? Esto funciona en otros países. Yo mencionaba el caso de Colombia. Yo mencionaba el caso de Colombia, en que en el plan mismo se identifican las zonas en donde se pretende tener vivienda de interés social con límites. Y en esos casos, el precio, es decir, el suelo se pone en concurso, se abre una licitación pública para que cualquiera que quiere desarrollar el suelo, obligándose al uso que el plan impone, lo puede hacer. Si no hay ponentes, el propio gobierno es el que hace esta subasta y puede desarrollar el predio. Lo importante es que estos predios se ubican dentro de la ciudad, en zonas accesibles, con infraestructura, con equipamientos, con posibilidades de atender a las necesidades de la vivienda. Pero es una política orientada al control del valor del suelo, no solo del producto vivienda, que con estas limitaciones nos está llevando a la periferia de la ciudad. El argumento más importante de los desarrolladores cuando se les dice es que están construyendo vivienda a 40 kilómetros de la ciudad, la respuesta es sí, porque la norma me establece un precio máximo de venta. Y como el precio del suelo es muy alto en el centro de la ciudad, el único lugar donde yo puedo construir es en la periferia.
Entonces, si queremos romper esto y queremos hacer vivienda que verdaderamente sea accesible para la población de bajos recursos, y para que sea accesible no solamente es tener un techo, tiene que ser accesible al trabajo, accesible al comercio, accesible a los servicios, accesible al espacio público. Y esto solo se logra si podemos controlar el valor del suelo en el mercado. Entonces, esto me parece que es la base fundamental, y yo creo que hay que pensar en otros instrumentos adicionales a lo que se está planteando para romper este límite arbitrario de que el suelo es intocable, el valor del suelo lo establece el mercado y no hay nada que hacer. Yo creo que hay que asumir que el 27 constitucional nos da atribuciones y hay que pensar seriamente en cómo establecer límites al valor del suelo. Para acabar, el otro comentario que yo hacía, también pensando en mecanismos alternativos para atender a la población de más bajos recursos, está en el programa de condominio familiar. Esto es un programa que teóricamente existe en el INVI, pero que en la práctica no se está promoviendo y no se está aplicando. Y es un programa muy noble que puede dar cabida a un universo muy grande de gente que necesita este apoyo, con muchas ventajas. Este tipo de condominio familiar se puede realizar en donde ya vive la familia, en donde ya está consolidada la familia y generalmente vive con muchas limitaciones y con grados importantes de densidad. O sea, son familias desdobladas que viven en un solo lote y que están apelluzcadas en una sola casita o en un cuarto redondo. Bueno, se puede canalizar crédito para que esas mismas familias, los hijos de estas familias, puedan construir en el mismo predio que ya tiene infraestructura, que ya no hay que comprarlo, que ya tiene equipamientos, que ya es accesible, que está en zonas desarrolladas y en donde pueden caber 4, 5, 10 familias más. Esto no se está impulsando en la escala que debiera, y es una posibilidad muy importante que tiene enormes beneficios. Yo no quisiera profundizar, pero ojalá tengamos las otras preguntas. A mí tampoco me llegaron preguntas, entonces pues estoy simplemente enfatizando comentarios, pero sería muy interesante ver qué preguntas hay. Y si me permiten, voy a tratar de empezar a plantear varias, no fueron preguntas como tal, pero sí fueron inquietudes de la sesión anterior, y ahorita mismo se están haciendo otras inquietudes adicionales. Y voy a tratar como de darles un cuerpo que nos ayude a tener una cronología. Quizás la primera pregunta que plantearía yo es, ¿la norma 26 cumple el objetivo que nos dice o que nos dicen que es el que tiene? Es decir, ¿realmente va a ayudar a que la gente de menores recursos tengan acceso a una vivienda con características de inclusión, porque además las características siguen a debate de esa vivienda? Luego, preguntaban también, o la inquietud era, ¿cómo se van a construir? Es algo que nosotros, pues evidentemente, seguimos creyendo que es imposible. ¿Cómo se van a construir viviendas de interés social y popular? En una pues, mixtura, en una complejidad, donde nos dicen que el 30% de los grandes inmuebles en las zonas privilegiadas van a ser viviendas de interés social, donde van a tener que convivir personas de muy diferente tipo, ¿no? No hablo solamente del tema económico, sino incluso cultural.
donde se van a tener, y eso lo plantea yo, de gastos, ¿no? De los edificios, pues, de otra manera, de los inmuebles, que desde nuestro punto de vista esto también es ficticio, esta de la vivienda mixta. Esto a largo plazo no tiene ningún antecedente que exista, donde además de todo esto se plantea la construcción otra vez de vivienda sin tomar en consideración, y la norma no lo establece, sino que vamos a tener que entrar a un debate, en donde no solamente se tengan considerados temas que ya mencionabas tú, Roberto, sobre todo, llamé ya en algún momento, la infraestructura, sino que también haya condiciones del suelo, ¿no? Y por el otro lado, que haya condiciones de espacios públicos, porque esas son las cosas que no se toman, ¿no? Medioambientales, movilidad, agua, ¿no? La sobredensificación, que es un tema que se ha tenido, la redensificación, que para muchos otros es la sobredensificación de las ciudades, en las que es imposible seguir pensando que puedes crecer al infinito por los costos que se están teniendo. Por otro lado, el tema de los programas de autoconstrucción, que de alguna manera lo estabas señalando tú, en donde, si bien es cierto que se han dado programas para el desdoblamiento de las familias, pues esto también tendría que tener un sentido de la planeación, ¿no? O sea, no podemos seguir construyendo de forma ilimitada, y además donde muchas familias se ponen en riesgo porque la autoconstrucción no ha sido supervisada, ¿no? En las condiciones en las que esta se hace. La otra cosa es que la vivienda popular no es igual a la vivienda de interés social, y aquí pareciese que se hace una mezcla donde se está separando todavía más el tema. Hablan también de cómo se va a hacer el tema del costo del suelo. Yo quiero poner a debate otra cosa, que la Constitución, y yo peleé por ello, estaba ahí Jaime seguro y varios más como Raúl Bautista, en donde no necesariamente todo tiene que ser propiedad, sino que la Constitución mandata al gobierno de la Ciudad de México a construir vivienda para renta, lo cual quizás sería un mecanismo muchísimo mejor que estos programas para limitar el costo del suelo. Eso le podría de facto un alto a la especulación del suelo en muchos territorios, ¿no? Y hoy tampoco se contempla ninguno de las iniciativas de gobierno. Por el otro lado, planteaban también si la norma 26 cumplía el objetivo con el que estaba planteado, creo que se lo había leído. Y por otro lado, también es volver a plantearnos este desarrollo urbano desmedido, que parece que todos tienen que tener el derecho a la vivienda, cuando la propia ciudad y las condiciones geográficas, medioambientales, de suelo, ya no te están dando estas posibilidades. Y entonces planteaban si todos debemos vivir en las ciudades, algo que está repitiéndose ahorita también en el chat. Entonces, pues más o menos abro una lista de preguntas, una primera lista de preguntas, en donde me gustaría, si les parece bien, que empezáramos a discutir sobre esto. Y ahora me gustaría invertir otra vez y darle la palabra ahora inicialmente a Jaime de Reyo, donde ustedes pudieran empezar a dar respuesta a estas necesidades, ¿no? Jaime Reyo decía, pues ustedes preguntan que por qué nosotros nos vemos obligados a hacer manifestaciones. Por supuesto que nosotros nos vemos obligados, los ciudadanos, de pronto a decir no hay agua, queremos agua, ¿no? Entonces, creo que aquí el tema del derecho a la vivienda tampoco nos queda a todos suficientemente claro, ¿no? Y las condiciones, parece ser que lo que se ha generado es una pugna por la ciudad, ¿no? Hoy vemos una pugna hacia la ciudad entre los que necesitan vivienda y los que dicen ya no caben más, o no cabemos más porque no tenemos un diagnóstico en la ciudad, por otro lado, que nos diga que sí y que no. Entonces, si les parece bien, ahora empezaría Jaime, después, si te parece bien, Roberto, te daré la palabra a ti, y ahora concluiría a Meyali con tratando de ser también equitativos en los temas de cómo participamos.
Si les parece bien, una primera reacción de unos 5 o 7 minutos cada uno, y a partir de eso tratamos de ir englobando con todo lo que se está planteando hoy además en el chat. Adelante, por favor, Roberto. Pero decías que Jaime primero. Perdón, Jaime. Jaime, perdón, Jaime, empezarías tú. Sí, bueno, yo primeramente quisiera comentar que la disputa de la ciudad no es una disputa, digamos, yo creo que la disputa es entre el mercado y el derecho. ¿Sí? Esa es la disputa central. O sea, ¿cómo garantizas? El mercado lo que le interesa es la ganancia, ganancia, y lo que le interesa es construir, construir, construir y aumentar sus valores porque ahora pues las grandes empresas inmobiliarias ahora tienen que, como cotizan en los mercados de valores, pues ahora lo que tienen que hacer es construir y construir y no se basan en la necesidad ni se basan en el mercado y donde pueden ejercer y les pueden comprar sus viviendas. Y la otra es la cuestión del derecho. O sea, ¿quién tiene derecho a una vivienda? Pues en este país tiene derecho a una vivienda quien tiene dinero, quien tiene posibilidades de tener un crédito o si es un trabajador. Los indígenas, los trabajadores no asalariados, etcétera, no tienen posibilidades. Y por eso tenemos, como no se ha planeado, y yo estoy de acuerdo que necesitamos políticas de suelo para que la gente más pobre pueda tener acceso, pero no al suelo hasta el último rincón. Estábamos discutiendo hace poquito todo lo que está pasando con los asentamientos irregulares. O sea, ¿qué está pasando en Xochimilco? Nos los estamos acabando. ¿Qué está pasando en Milpalta? ¿Qué está pasando en Tláhuac? ¿Y qué está pasando en Tlalpan? ¿No? Pero Xochimilco y Tlalpan es impresionante el número de asentamientos. Pero también la expulsión. O sea, según Evalúa, no tengo bien el dato. Según Evalúa, pues se está expulsando 200,000 gentes al año. Y esas gentes son las gentes más pobres. Entonces, la ciudad, ¿para quiénes? Yo estoy de acuerdo que nos tenemos que plantear si debe de haber, cómo debería de ser este crecimiento ya en la ciudad, porque la ciudad ya no puede crecer de la misma manera, pero quien impulsa el desarrollo fundamentalmente es el capital inmobiliario. Y entonces los otros sectores pues no tienen acceso y tenemos que luchar y tiene que haber políticas diferentes para modificar esta situación. La norma 26, el problema de fondo yo creo que es el acceso al suelo, porque el problema de la norma 26, por ejemplo, en el INVI que se aplicaba y se ha aplicado, ¿por qué se aplicaba la norma 26? Para aumentar el número de niveles. Y entonces, y porque el suelo es tan caro, que entonces lo que hay que hacer es saturar los proyectos, saturarlos. Y entonces los proyectos ya no se dejan espacios para que la gente pueda descansar, espacios colectivos, o sea, es pura vivienda, 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 vivienda y estacionamientos. O sea, la gente está fascinada con tener estacionamientos en lugar de tener áreas verdes, de tener áreas para convivir, etcétera. Hemos perdido la concepción realmente de la vivienda. Y entonces la norma lo que te hace es decir, bueno, si te permitían 4 niveles, ahora te vas a 6 niveles para que entre más gente y la gente pueda acceder al suelo según las reglas de operación del propio instituto. Y entonces esto pensando en lo que hace el INVI,
pero pensando lo que hacen los desarrolladores, pues también su interés es redensificar más el suelo para que a partir de la redensificación se pueda tener más vivienda y con ellos tener una mayor utilidad y ganancia en la construcción de la vivienda. Entonces son dos concepciones diferentes porque uno es el interés del mercado y otro el interés de garantizar la cuestión del derecho. Yo creo que esa es una de las cosas que deberíamos de plantearnos y además había que ver lo que está pasando en la ciudad con el agua, con lo de las grietas, con los hundimientos. Ya lo vimos ahora, ¿no? O sea, la gente más pobre siempre en los desastres es la gente que sale afectada. Entonces, creo que es necesario pensar en una ciudad para todos y no pensar nada más en una ciudad para el mercado. Sí, gracias, Jaime. De hecho, una de las preguntas que nos hicieron también es si las normas deben de existir cuando estamos pensando en una planeación, ¿no? También tiene que ver con, y esa pregunta se las hago a los tres, ¿cuánto suelo queda en la ciudad que pueda ser edificable? Grandes preguntas, creo que tenemos que entrarle porque en algún momento la decisión de qué tanto podemos seguir creciendo, qué no, es hasta dónde y qué consideramos suelo. Entonces, si te parece bien, Ameyali, adelante. Pues justo voy a aprovechar la pregunta que acabas de lanzar para plantearme la segunda prioridad que yo veo que pues es la que va después del suelo, ¿no? Y que es qué tanto podemos crecer, ¿no? O sea, ¿cuál es la medida? ¿Cómo podemos saber hasta dónde? Sin duda depende de la idiosincrasia y de la cultura de cada país, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a Tokio, pues la densidad de habitantes por hectárea es de hasta 300 personas. En la Ciudad de México, en ningún punto hemos alcanzado esta densidad. En otras ciudades que se han revisado, pues hay una densidad, no sé, por ejemplo, Coatzacoalcos, etcétera, tienen una densidad de 51 habitantes por hectárea. No he hecho el ejercicio en las colonias de la Ciudad de México, pero por ejemplo en la zona de los grandes condominios en el Nuevo Polanco se está alcanzando 100 habitantes por hectárea planeada, no real, ¿no? Porque muchos de estos condominios pues no están habitados, están en renta y están desocupados. Y bueno, ¿y esto qué implica? ¿No? Pues implica que deben de existir condiciones para la vivienda adecuada, como lo establece la observación general número 4 al párrafo 11 del Pacto por los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la ONU, que es que existan espacios verdes, que exista conectividad, que exista equipamiento y que las personas no tengan que trasladarse para más de 5 kilómetros para realizar sus actividades diarias. Entonces, mencionaban por ahí que hay personas que solo vienen a trabajar al centro y después pues se regresan a dormir a estos territorios en la periferia. ¿Qué se debería de hacer entonces? Pues yo no soy partidaria de que seamos una ciudad de la movilidad. Creo que es inhumano que las personas viajen hora y media, 2 horas de ida y luego otra hora y media, 2 horas de vuelta para llegar a sus hogares. Creo que el crecimiento de la Ciudad de México. ¿Dónde está? ¿No está ahí? iPhone de Jorge. No lo acabo de ver. Creo que debería de existir un desarrollo local, ¿no? Que incluya a la sociedad y que la sociedad en esas áreas pues pueda conseguir distintos tipos de trabajo, de economía, no ser tan dependientes de los grandes corporativos, ¿no? Y de estos trabajos que generan estos grandes corporativos que son
fuentes de trabajo no sustentables. Entonces deberíamos entonces de preguntar qué tipo de trabajo queremos para aquellos que tienen menores ingresos. Queremos que sigan con estos trabajos mal pagados, paupérrimos, o pueden generar algún tipo de trabajo de economía circular en donde viven para evitar que se estén trasladando tanto. No sé si me explico, es generar el desarrollo donde está la vivienda, no llevar a la población a donde están los trabajos. Esto requiere pues mucha voluntad política, ¿no? Dejar de tener centralizada la operación del Estado en la ciudad para llevarla a otros lugares. Obviamente sabemos que hay muchas personas que trabajan en estas instituciones y que no están de acuerdo en que se vayan de la ciudad, pero pues es una posibilidad y repensar, ¿no? Las fuentes de trabajo como deben de ser y que debemos de ir trasladándonos poco a poco hacia una economía circular que sea cada vez menos dependiente de los grandes factores económicos y de los corporativos que hay en la Ciudad de México para buscar fuentes de trabajo más sustentables. Entonces, pues estaba yo con los indicadores, estos indicadores de 100 habitantes por hectárea, pues creo que los pudiéramos alcanzar con edificios de entre 4 y 5 niveles. Entonces, pues es un poco reforzar la idea de la norma 26, la verdad, de esta densidad de población. Obviamente, esta densidad, ¿no?, de vivienda, pues debe de ir acompañada de lo demás, estos espacios comunes, ¿no?, que pueden ser dentro de los predios en los que se desarrolle la vivienda o incluso fuera. ¿Qué es lo que debe de cumplirse para la vivienda adecuada? Pues son 11 metros cuadrados de espacio público y 9 de área verde por habitante. Entonces, eso tendría que estarse revisando que hay escuelas cerca de donde se están proponiendo estos proyectos de vivienda, escuelas de todos los niveles, bueno, hasta secundaria, sobre todo de educación básica. Sin embargo, podemos ir ampliando pues estos radios de 5 kilómetros o más para prepas, para universidades, para hospitales, pero que sí haya clínicas, por ejemplo, que puedan atender a las personas en estas unidades, ¿no? Y así nos podemos ir con una serie de indicadores que existen estudios que van indicando cuáles son las necesidades que debe de tener la vivienda. En general yo mencionaría esto: 100 habitantes por hectárea, con 11 metros cuadrados de espacio público por persona, 9 metros cuadrados de área verde, secundarias, educación básica a menos de 5 kilómetros, igual comercio local, ¿no?, mercados públicos, etcétera, tiene que estar a menos de 5 kilómetros. En fin, pues este tipo de indicadores. Coincido en que la prioridad número 1, acabamos de mencionar la número 2, que es como la planeación, ¿no?, de los asentamientos humanos. Sin embargo, pues el paso número 1, coincido, es el suelo, que debe estar bien ubicado, que haya posibilidad de cumplir estos indicadores. Y pues lamentablemente yo no te sé decir qué reserva territorial tenemos en la ciudad. Sin embargo, sí hay terrenos propiedad de gobierno y que deberían de replantearse si es posible que se puedan convertir a vivienda y que pues se replantee este uso de los edificios públicos, ¿no? Obviamente, este tipo de suelo que se tenga en reserva territorial de la ciudad debe de ser otorgado a los más pobres. Creo que una buena solución puede ser vivienda en renta en los primeros 4 deciles de la población y con un subsidio, porque creo que el crédito no es una cuestión viable para los primeros 4 deciles de la población, ¿no? Entonces, pues el INVI que con esta figura de crédito nunca va a dar respuesta a la necesidad de los más vulnerables, que son estos primeros 4 deciles de la población.
Y después, como siguiente prioridad, creo que cada comunidad debe de generar esta producción social del hábitat, ¿no? Se debe de volver una realidad la producción social del hábitat, que los mismos pobladores de una zona generen los proyectos de vivienda. Creo que eso le daría bastante legitimidad a los procesos de producción de vivienda en la Ciudad de México. Muchas gracias, Ameyali. Pues tenemos planteamientos bastante interesantes de cómo podemos surgir. Y sin embargo, yo creo que una de las cosas que nos venimos preguntando muchos, y a lo mejor podemos empezar un conversatorio en estos términos, ¿cuáles serían los indicadores que te permitirían decir, no genéricos, porque muchos ciudadanos consideramos que en la generalidad y en hacer las cosas homogéneos han resultado los conflictos, ¿no? que tenemos hoy en día? No todas las alcaldías, no todas las colonias tienen las mismas condiciones, empezando por el suelo, siguiendo por el agua, siguiendo por las alturas, los climas, en fin. Entonces, a lo mejor este ha sido un grave error también que hemos tenido en la planeación, y lo pongo como para repensar cómo estamos pensando la planeación, ¿no? En ese término. En este sentido, me parecería importantísimo empezar a definir cuáles serían los indicadores que te permitirían a cada uno de nosotros definir si hay posibilidades de crecimiento o no en las ciudades. Y pues evidentemente, pues aunque quizás en los indicadores generales de la ciudad podríamos decir que a lo mejor zonas altamente vulnerables como el centro de la ciudad o la propia Roma podrían tener crecimientos más altos de una redensificación cuando el suelo en realidad te está diciendo otra cosa, ¿no? Y además las condiciones sí, geológicas te dicen que pues a lo mejor no se puede, y entonces esos indicadores que se vuelven tabla rasa en un plan, pues son lo que nos están haciendo un poco pedazos, ¿no? Y entonces habría que no solo plantear cuáles serían sus indicadores que nos permiten saber si la ciudad puede construirse en una redensificación o no, que es algo que están planteando algunos en los términos de no hay agua, no se puede construir indefinidamente. Esto que tú marcabas de la reserva territorial no es lo mismo una reserva territorial a los inmuebles que son propiedad del gobierno, que además podrían tener otro destino, que no necesariamente es vivienda, sino que podrían ser espacios públicos dedicados al cuidado, por ejemplo, el servicio de cuidados, que tanto se está requiriendo en este momento, o a proyectos productivos. Entonces, están preguntando también cómo le hacemos en esta lógica de no tener indicadores propios desde la ciudadanía, desde abajo, e incluso desde la propia academia, ponderados que nos permitieran hoy en un proceso de planeación ir definiendo qué se puede y qué no se puede, cuando ni siquiera tenemos diagnósticos aterrizados, ya no digamos de la ciudad. Hace rato planteaban ustedes Evalúa, ¿no? Hay indicadores de Evalúa que no toman ni siquiera en cuenta los pueblos y barrios originarios, por ejemplo, sino que los meten como población vulnerable. Entonces, hay muchas cosas que hay que corregir en términos de conceptualizaciones. Pero en este sentido, están planteando también cómo le hacemos para que esta redensificación que se está viniendo, ustedes me dirán si estarán de acuerdo o no, pero la norma 26 establecida como está establecida hoy, creo que empezamos a coincidir con que no es para vivienda de la gente más vulnerable. Y entonces, por tanto, no se cumple el objetivo de esta norma por la cual se creó, y que tendríamos que ver qué vamos a hacer con ella, porque independientemente del resto de cosas que se han discutido, pues coincidimos en que no resuelve el problema de vivienda para la gente. En ese sentido, alguien planteaba también que parecía que esta norma 26 está más bien encaminada a seguir haciendo una ciudad elitista y sacando a la gente más pobre del centro de la ciudad.
Entonces, les acabo de plantear muchas inquietudes que me gustaría que ustedes pudieran. Vamos ahora a cambiar el orden otra vez, si les parece bien. Ahora empezaríamos con Jaime Reyo, después, Roberto, no has hablado tú, ¿verdad? Entonces, perdóname, A perdón. menos que no quieran que hable. Obvio que sí, pero adelante, es súper importante tus comentarios. Entonces, si les parece bien, damos paso a Roberto y después iríamos en el orden inverso, si les parece bien, para las respuestas. Adelante, por favor. Bueno, conforme se platica del tema, las cosas se hacen más complicadas y esto es una de las características de la ciudad. Las ciudades son unos monstruos muy complejos que tienen muchas variables al mismo tiempo y que son muy difíciles de coordinar y de integrar. Por eso hay que hacer planes, porque es la única manera de tener todas las variables consideradas y acordar socialmente cuál es el mejor destino para la ciudad. Algunos temas de los que se han tratado creo que vale la pena profundizar. Por ejemplo, este tema de que la ciudad está saturada. Yo no estaría de acuerdo. Si vamos a los ejemplos internacionales, la Ciudad de México no solo no está saturada, sino que ha bajado su densidad a lo largo del tiempo. La ciudad llegó a tener densidades del orden de 140 a 150 habitantes por hectárea hace 40, 50 años. De ahí para acá ha venido disminuyendo la densidad. Esto no quiere decir que no se haya construido más. Se construye más vivienda, pero se construye en la periferia y es una atomización enorme que además está ocupando suelo de conservación. Entonces, y esto ocurre por la especulación con el suelo. El suelo es cada vez más caro y esto hace que las construcciones se hagan cada vez más lejos, pero la densidad ha bajado a lo largo del tiempo. Entonces, algunos de estos mecanismos que hemos comentado pueden ayudar a aprovechar de mejor manera la ciudad. Este tema de la densidad es importante manejarlo con ejemplos. Actualmente la ciudad tiene el orden de 9 millones de habitantes. Tiene un promedio de altura que no rebasa 2 pisos. Ese es el promedio. Hay torres de 60 pisos, pero hay una gran cantidad de viviendas que son de una sola planta e incluso tenemos un porcentaje importante de tierra baldía que se está especulando con ella. Entonces, estos 2 pisos promedio, haciendo un supuesto teórico, que incrementáramos 2 pisos más al promedio, que llegáramos a un promedio de 4 pisos, si actualmente caben 9 millones en 2 pisos, teóricamente cabrían 18 millones en 4 pisos. Nadie en su sano juicio está pensando en que haya esa enorme cantidad de gente en la ciudad. Afortunadamente, la demografía nos está demostrando que lo que es la Ciudad de México, o sea, el perímetro que se reconoce como Ciudad de México, prácticamente no está creciendo. El crecimiento que se tiene es marginal. Está creciendo el número de viviendas, porque los jóvenes que eran jóvenes hace 20 años o eran niños hace 20 años, ahora están creando nuevas familias y esas nuevas familias necesitan
nuevas casas, pero el número de población prácticamente no aumenta. Hay también Ya, una expulsión importante. arréglame mi oficio ese, o si no, pásame la memoria y yo mañana lo chingado, me la arreglan. Entonces, Cierren sus micrófonos, por favor. Felipe Hernández. es importante tener esto claro para que veamos cuáles son los límites reales. Hay un síndrome que se maneja en la jerga de los planificadores, que es el síndrome del camión. Es decir, que ya no se suba nadie más al camión porque está saturado. Es decir, yo ya estoy sentado, estoy muy cómodo, voy a poder ir a donde quiero, pero que ya no se suba nadie más. Esto atenta contra el derecho establecido constitucionalmente. En México hay un derecho, recientemente el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, pero hace muchos años hay un derecho establecido que es el derecho al libre tránsito. Cualquier persona, cualquier ciudadano se puede establecer en el territorio de la República Mexicana donde más le parezca. Y esto no se puede evitar. Hay experiencias en algunos países, las hubo en los países socialistas, en donde se pretendía que ciertas ciudades no crecieran. Nunca se logró esto en la práctica, a pesar de que había medidas, por ejemplo, había que tener una especie de pasaporte. Uno no podía entrar en la ciudad si no había papeles que lo permitieran. Uno no podía residir en la ciudad si no había un permiso dado por la policía para poder establecerse dentro de la ciudad. Bueno, a pesar de estos controles, en ningún lugar del mundo se ha podido parar el crecimiento urbano. ¿A qué obedece el crecimiento urbano? De ahí tendría alguna pequeña diferencia con lo que dice Jaime. El crecimiento urbano no se da porque crezcan, porque haya muchas casas o que los desarrolladores inmobiliarios construyan mucho. Son otros los imanes que hacen que la ciudad crezca. Fundamentalmente es el empleo. En la medida que hay más empleos, hay más expectativas y hay más gente que quiere acceder a esos empleos. Y es ahí donde hay que tener cuidado. Uno son el crecimiento de los empleos, otro son los grandes equipamientos, los estadios, los centros médicos, los grandes centros comerciales. Todos estos son imanes de crecimiento y estos son los que hay que controlar. Y estos perfectamente los puede controlar el gobierno definiendo en los planes qué se puede y qué no se puede. Y esto, para eso son los planes, y es importante que usemos el plan como un instrumento de desarrollo y como un instrumento de control del desarrollo. La parte de densificación todavía es muy viable en la ciudad. Yo estaría más preocupado por el tema de la vulnerabilidad que por el tema de la densificación. Efectivamente, hay ciertas zonas en la ciudad que son más vulnerables que otras, zonas que se inundan, zonas en donde la infraestructura no es suficiente, zonas que son más proclives a los movimientos sísmicos, hay lugares donde hay fallas geológicas, hay lugares donde hay deslizamientos, como lo estamos viendo en el Cerro del Chiquihuite. Bueno, estos temas son los que hay que prever en los planes, pero los planes tienen que hacerse
específicos para las zonas en particular. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, cuando en la norma 26 decimos que hay 3 zonas. Del anillo interior para adentro es una zona y entre los 2 anillos es otra y la de afuera es otra. Es una sobresimplificación. La planificación ha ido y existen los planes que van mucho más al detalle. Dentro de una misma delegación, o perdón, una misma alcaldía, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Hay zonas que se pueden densificar y otras en donde no es conveniente densificar. Y esto es lo que tiene que hacerse cuando se discuten los planes. Y es en esta construcción de los planes en donde necesitamos la participación de la sociedad. Es ahí donde tiene que haber una participación muy importante y muy exigente y muy permanente, no a través de una consulta, cuando ya las cosas están hechas. La participación se necesita en el proceso de creación del plan. Es ahí donde puede haber intercambio de ideas, donde puede haber sugerencias, propuestas, identificación de problemas. Es ahí donde hace falta la participación de la gente y no como una validación final a un proyecto ya hecho en donde solamente se puede decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Eso no es el espíritu de la planeación y eso no debiera ser la forma de entender la participación de la sociedad. Por último, estamos en una sociedad, lamentablemente, si a mí me preguntaran, yo no estaría de acuerdo con esto, pero el mercado es algo permitido dentro de la Constitución mexicana. Es decir, la posibilidad de que existan empresas que se dediquen a hacer negocios es la característica fundamental del mercado y esto es algo que está permitido en nuestro país. Pero el gobierno tiene atribuciones dadas por la Constitución para controlar el mercado, para incidir en estos excesos en los que incurre el mercado. Y no estamos utilizando estos instrumentos y no estamos generando los suficientes controles por parte del Estado para que las empresas o la iniciativa privada no rebase los límites que el Estado debe establecer. Entonces, es ahí donde tenemos que fortalecer y es ahí donde tenemos que cuidar que nadie se aproveche y que nadie especule y que nadie esté por encima de los derechos de los demás. Esto le corresponde al gobierno y no está haciendo lo suficiente para controlarlo. Sí, gracias. Pues tenemos todavía una lluvia inmensa de comentarios, de observaciones. Creo que voy a intentar sistematizar y tratar de incorporar la mayoría. Lo que hablan es, básicamente preguntan mucho como cómo seguir pensando en la redensificación si no hay agua, ¿no? Tú hablabas de las vulnerabilidades, no hay diagnósticos claros, al menos ante la ciudadanía, que sepamos cómo estamos en las vulnerabilidades. Personalmente creo que el tema de la redensificación, pensar que porque no tienes una credencial de lector que te acredite viviendo aquí, lo que ha venido pasando es una reconversión de usos habitacionales a usos de oficinas y otro tipo de establecimientos comerciales, en donde anteriormente habitaban dos familias, una familia, ¿no? De 6, 8 personas, y hoy habitan, y en esos términos lo pongo, están 12, 14 horas en ese lugar, 50 personas, 60 personas. Entonces, la redensificación también
pues habría que darle una repensada, si este es el único término y el único indicador que habría que pensar, ¿no? Señalaban también que una de las cosas que se podrían aplicar, y sé que va a ser una bomba esto, es volver a repensar en las rentas congeladas como un mecanismo para garantizar el derecho a la vivienda a la gente, sobre todo cuando hay una especulación tan fuerte del suelo, que de 6 meses a otro, pues las viviendas tienen un crecimiento en valor de renta brutales e incluso en valor comercial, ¿no? Entonces, establecer los costos del suelo. La redensificación también, una de las cosas que está planteando es que estamos pensando en redensificar, y eso lo hemos visto la gente que estamos en zonas patrimoniales, en esta especulación del suelo, pues el patrimonio, el derecho al patrimonio, que es un derecho humano también a la historia, pues se está viendo vulnerado, ¿no? Entonces, en la medida en que no se pongan establecimientos, o sea, no importa si es una casa de un piso, ¿no? Esto se ve como la posibilidad de redensificar y no importa en qué condiciones está. Por otro lado, preguntan también si todavía es posible seguir redensificando cuando hoy lo que se está viendo, y eso es de las preguntas con las cuales entramos, si no tenemos claridad de cuál es la reserva territorial que existe en la ciudad, ¿no? Y que todo lo que se ha venido construyendo el día de hoy ha sido sobre espacio público, por un lado, es decir, propiedad del gobierno, que se ha venido rematando. Señalaban también la falta de claridad en la tenencia del suelo, que ha sido otra de las grandes cosas de los que se han aprovechado los inmobiliarios. Y decían también que pues, si el crecimiento hoy, lo que se ve ante el hecho de que el objeto principal del crecimiento de la ciudad ha sido básicamente la concentración del empleo en ciudades, en las ciudades, ¿no? Y eliminando la posibilidad de mantenerse muchos en sus territorios ante la falta de expectativas. Y esto tendría que ver también con una visión del país, una visión de crecimiento, y hablaban incluso de que crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Entonces, que estamos haciendo algunas, pues, conceptos, alguna mezcla de conceptos que no son adecuados incluso para lo que se vendría. Entonces, esto sigue teniendo como muchas aristas que me parecen sumamente relevantes de lo que se están tocando. Yo quizás en lo que insistiría, y a lo mejor valdría la pena ir procesando con ustedes, quienes están como ponentes, es si podemos llegar a un acuerdo de cuáles serían esos indicadores en los cuales la ciudad podría seguir creciendo. Esto sería algo sumamente relevante para poder proponerlo ante el gobierno, de cómo saber qué territorio sí y bajo qué condiciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues acabo de aventar otra serie de cuestionamientos que se han hecho en la sesión pasada y ahorita en el chat. Tenemos la mano levantada de Ameyali Magallón, entonces si les parece bien, vamos a dar otra vez otra serie de respuestas a nuestros ponentes. Hablamos otros 5 o 7 minutos, son casi las 8:40 por ahí, creo que tenemos más que tiempo suficiente. Y adelante, por favor, Ameyali. Listo. A mí me gustaría comentar sobre el tema del agua. Y es, digamos, generalizada la idea de decir que ya no hay agua, ¿no? en la ciudad. Habría que retomar la idea de la cuenca, que tenemos interesantes cuerpos de agua que no hay en otro lado del país, como son los humedales de Xochimilco, que es patrimonio aparte de la humanidad y que están en peligro de desaparecer. Tláhuac, pues ya prácticamente sin estos canales o en muy mala condición. Si seguimos hacia el oriente de la ciudad, tenemos el río de la Compañía que se desborda, inunda todo el desarrollo urbano que hay por allá, que es una zona muy plana. Entonces el agua pues obviamente recorre distancias grandes cuando el río se desborda, y entonces yo invitaría a que repensáramos la idea de que no hay agua.
el agua sí está, pero está entubada en drenajes que no funcionan. Habría que repensar el ciclo del agua de la cuenca del Valle de México. Tenemos 3 cuencas que abarcan la zona metropolitana y que tenemos una pésima gestión del agua. Entonces, pues sí, obviamente tendríamos que estar pensando en resolver esta gestión del agua de las cuencas, porque sí hay agua en la Ciudad de México. Lo que pasa es que está mal administrada. Adicionalmente podemos hablar, ya lo hemos comentado en otras ocasiones y en otros momentos de nuestro activismo ciudadano, que pues hay pozos, ¿no? que están dedicados a la actividad industrial, como a la industria cervecera, que ocupa, por ejemplo, en Miguel Hidalgo ocupa 1/3 de los pozos concesionados, están concesionados a industrias que se dedican a la industria cervecera, ¿no? Falta ver pues la industria del refresco, la industria del agua embotellada, cuántos de nosotros no consumimos agua embotellada, por ejemplo, también para hoteles, lo discutíamos, ¿no? Hace unos días en los chats, que el agua está concesionada hacia hoteles que muy, muy, muy probablemente no están pagando los derechos que corresponden por el uso de esa agua. El último río de la Ciudad de México pues está en peligro de desaparecer. Xochimilco no tiene agua, pero más adelante se desborda el río. Entonces, ¿qué está pasando? Que digamos, la topografía natural de Xochimilco ya no recibe esta agua. ¿Por qué? Porque se está tratando este drenaje, todo este drenaje se está tratando en plantas de tratamiento y se vende a otros estados. Entonces, imagínense la perversidad del ciclo del agua en la cuenca del Valle de México. Es una cosa muy compleja. He trabajado en el sector del agua algunos años, pero definitivamente no soy experta y se necesitan grandes proyectos y un cambio de paradigma en la forma en que vivimos en los asentamientos humanos. Parece chiste lo que voy a decir, pero ¿por qué no pensar en el uso de baños secos? Pero eso implica un cambio, ¿no? de forma de pensar, de aceptar que tenemos que hacernos cargo de nuestros propios desechos humanos y convertirlos y retomar un ciclo, ¿no? El ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua, y es lo que debiera de suceder con una vivienda sustentable. Sin embargo, también de forma muy perversa, se considera que vivienda sustentable es aquella que tiene una celda fotovoltaica o un calentador de agua, solar, ¿no? Cuando en realidad esas son ecotecnologías que tienen un impacto mínimo o tienen una mitigación mínima sobre el impacto del desarrollo de los asentamientos humanos. La apuesta por la vivienda sustentable, que es un término pues que se ha degenerado, debemos de cambiarla y hacer propuestas que realmente propongan un cambio crítico, un cambio radical en la forma de vivir en las ciudades. Si no, vamos a seguir ahogándonos en nuestros propios desechos de drenaje. El otro tema que quería comentar es el de la autoconstrucción, y ahí retomar lo que decía Roberto sobre atender estas viviendas que ya existen y atender los desdoblamientos para un mejoramiento de la vivienda. Habría que también repensar en la mano de obra calificada, en el asesoramiento que necesitan estas personas para desarrollar de una manera adecuada este mejoramiento de sus viviendas para el desdoblamiento familiar. Es posible y creo que es una gran oportunidad, pero tiene que ir acompañado siempre de una asesoría técnica capacitada, tanto en la parte técnica como en la parte social, y cruzar estos temas de mejoramiento de vivienda con el mejoramiento del espacio público. No podemos desdoblar la vivienda y permitir que en un mismo predio se
se permita esta densificación, ¿no? Por desdoblamiento familiar, si no hablamos de un mejoramiento del espacio público y ganar áreas verdes, áreas permeables, que le den viabilidad a esa densificación, ¿no? Entonces, la autoconstrucción, también comentarles, sin duda es un riesgo, pero es igual riesgo, creo, la construcción industrializada o no sé cómo llamarlo, el desarrollo inmobiliario, la construcción de un desarrollo inmobiliario. Desgraciadamente no tenemos garantía en ninguno de los dos que se construya bien. Lo que yo he podido experimentar cuando se revisan viviendas autoconstruidas es que están sobradas. Sin embargo, pues la carencia principal no es la seguridad de la estructura, sino, aunque sí sucede, pero lo más grave es las condiciones de habitabilidad, de ventilación, de iluminación y de sanidad, ¿no? Porque también al no tener pues esta experiencia de planeación, que es lo que podría dar un asesor técnico, pues el drenaje, todo este manejo de desechos de las viviendas, pues se vuelve muy, muy complicado. Gracias, Ameyali. Jaime, por favor. Sí, yo creo que la ciudad es bastante compleja. Y yo creo que una de las cosas es que la ciudad construido fundamentalmente la ciudad de las colonias populares y donde el movimiento ha tenido una influencia muy importante. Hay una inequidad porque aquí estamos hablando de un desarrollo para quienes, como un crecimiento para quién. Y si no hay agua en los lugares, hay que garantizar primero el agua para todos, antes de pensar nada más en el crecimiento que se va a dar. Claro que hay que pensarlo y hay que verlo, pero hay que garantizar. Si no hay escuelas suficientes, si no hay centros, si no hay hospitales, etcétera, necesitamos resolver el problema de inequidad, porque la ciudad no es igual Santa Fe que Iztapalapa. Y entonces necesitamos resolver ese tipo de cuestiones y pensar también en resolver. El problema del suelo, no nada más hay que pensarlo en la necesidad del suelo para la cuestión de vivienda, sino también para el problema de lo que se necesita en los lugares. Por eso nosotros habíamos planteado que la planeación tiene que surgir de cada lugar con sus propios habitantes, porque los propios habitantes conocen cuáles son los riesgos, dónde está la grieta, qué pasa con las piedras, si se caen o no se caen, etcétera. La gente sabe ese tipo de cosas, y si, como yo también creo que es muy importante, que el programa debería de hacerse con la propia gente y no ya presentar una propuesta donde puedas opinar, sino que debe de surgir de la propia gente, y cada zona no podemos redensificar en una zona igual que la otra. En cada lugar hay condiciones diferentes, pero una de las cosas que sería muy importante y que hay una discusión que hay que dar es sobre el interés colectivo, sobre el interés individual. Porque en las colonias medias, residenciales, etcétera, no quieren que se haga nada porque pues, sus privilegios no quieren ser afectados. Y entonces el interés, ahí está primero el interés individual, el interés colectivo. Y entonces, pero tiene que planearse en los propios lugares. Yo creo que existe suelo, existe para resolver este tipo de cuestiones, pero tiene que haber políticas porque el suelo está acaparado y el suelo está en disputa. Y estoy de acuerdo, el problema del crecimiento y el desarrollo no es un problema nada más de las inmobiliarias, pero ellos aprovechan todo este tipo de cuestiones. Tiene que ver con una cuestión de un modelo de desarrollo económico neoliberal que ha generado todo este tipo de problemas.
y que entonces la gente tenga que ir de un lugar al otro, que se tenga que que se tenga que estar de un lugar al otro, pues el problema es que la gente tiene que resolver, es, tiene que resolver su, ¿cómo se llama? Su necesidad. Pero el problema del capital inmobiliario es que no piensa en eso y no piensa en la necesidad y las necesidades de la gente, sino ellos desarrollan sus proyectos de acuerdo al mercado. Y yo también estoy de acuerdo, el gobierno tendría que controlar el mercado porque si no lo controla no vamos a poder, la viabilidad de la ciudad no va a ser. Para el mercado se va de un lugar al otro, no va a haber viabilidad de la ciudad, que podamos vivir en unos cuantos, ¿cómo se llama? En unos cuantos años ya esta ciudad no va a ser posible que podamos vivir si no lo pensamos en colectivo todos y vamos cambiando. Yo nada más quisiera comentarle que hay muchas experiencias sociales y cosas que se están haciendo en la ciudad que no se ven, que son pequeñas cosas, pequeños en los lugares de captación de agua, de defensa de los espacios verdes, de la defensa de muchas otras cosas se están haciendo y muchos colectivos en la ciudad están trabajando sobre esta cuestión. Yo creo que no es una cuestión técnica, es una cuestión, o sea, no nada más es una cuestión técnica, no es una cuestión de indicadores, ¿sí? Sino es una cuestión social. Y entonces, si no hay participación social, si no la gente defiende sus espacios, si la gente no participa en defender esto y de defender esta ciudad y defender el territorio, pues el problema está que no las vamos a pasar así. Entonces creo que se deberían de conocer todo lo que se está haciendo. A diario hay muchísimas cosas que se están haciendo y que hay con mucho esfuerzo y con mucha organización, con pocos recursos. La gente está también está construyendo sus propios mecanismos en cada uno de los lugares. Creo que la planeación tiene que surgir de abajo hacia arriba y no una planeación de arriba hacia abajo como se está planteando actualmente. Sí, muchas gracias, Jaime. Efectivamente, creo que estos conversatorios que estamos teniendo y que amablemente muchos están accediendo a tenerlos es la forma también de ir construyendo de otra manera, ¿no? Y en eso creo que tenemos que avanzar. Y me quedo con varias cosas también que han comentado varios de ustedes. Si hiciéramos caso a las condiciones que marca el hábitat, ¿no? La ONU y esto, pues es evidente que no hay los suficientes espacios públicos en la ciudad como para seguir construyendo y redensificando. Es evidente que no hay espacios verdes en esta ciudad con los habitantes en los metros cuadrados que se establecen. Entonces, por tanto, tampoco se podría volver a seguir densificando. Es más que evidente que los servicios que existen en esta ciudad tampoco son suficientes para los que ya habitan en esta ciudad. Y haciendo el paréntesis que Jaime Reyo hace, y es que mientras hay quienes tienen albercas, ¿no? En sus unidades habitaciones, que esto tendría que estarse prohibido en esta ciudad en las condiciones de agua que tenemos, independientemente de la discusión es si hay suficiente agua para seguir explotando la de los mantos acuíferos y devastando a las cuencas o no, ¿no? La realidad es que sí hay que replantearnos, ¿no? Esta forma de repensar las cosas. Y sí, los indicadores evidentemente tienen que venir desde la gente de abajo hacia arriba, ¿no? En estos términos. Por el otro lado, bueno, me da mucho gusto decirles que acabamos de tener en este momento la entrada de Pablo Benlliure. Entonces, pues bienvenido sea, ¿no? El tema del agua también es uno de los grandes indicadores que tendríamos que evaluar
si en esta discusión amplia sobre el agua o no, porque ya también lo señaló Jaime, por eso hablaba hace un rato diciendo no se puede establecer indicadores generalizados como se ha venido haciendo hasta ahora que imperen para todas las zonas. Y en este sentido, nosotros también estamos convencidos y parte de ese esfuerzo, lo que estamos haciendo hoy todos nosotros, nosotras, en este esfuerzo es cómo planteamos la planeación desde los territorios, ¿no? Planteando que no somos una entidad homogénea, ni que todos podemos tener las mismas condiciones para establecer, entablar razas incluso para los indicadores, y por eso la provocación de bajo qué condiciones y ponderar estos indicadores según los territorios, ¿no? Que habría que repensarlo si quiero hacerles otra provocación también. El tema, me parece, lo vuelven a mencionar varios, es cómo podemos decir que la ciudad puede seguir creciendo, ¿no? Si no sabemos cuáles son las condiciones, pues al final de cuentas no hay un diagnóstico real de cómo estamos, cómo están los territorios. Jaime decía, pues cada quien conoce si las piedras aguantan o no aguantan, pero esto no está vinculado con un diagnóstico participativo que podamos haber empujado para una primera propuesta de un programa, ¿no? Entonces eso es otro tema que está como pendiente. Hay vecinos que están planteando incluso que podamos tener ahora una tercera sesión con ustedes, si nos lo permito. Están diciendo que podemos seguir otro rato más, pero esto también está a consideración de ustedes. Sí, perdón. Habla, por favor, va a abrir el micrófono. Bueno, para no ser un poco repetitivo, vamos a valorar cómo podría ser, pero la próxima reunión. Pero hubo una respuesta de la CEDUBI respecto a... No, de la CEDUBI. Bueno, una respuesta personal de Lenia Batres a lo que se comentó la semana pasada, dio sus opiniones. La idea es hacer una sesión con ella y habíamos pensado que estuviera una persona participara con ella. Además ella lo pidió, pero ahorita escuchando las opiniones, a mí me parece que seríamos injustos si solo invitamos a uno con esta Lenia, sobre todo que la respuesta de Lenia fue a lo que se dijo la semana pasada. Entonces, más bien, los invitaríamos a ustedes tres, a Meyali, Roberto y Jaime, a que pudieran estar la próxima semana en otro conversatorio en el que estaría presente Lenia Batres. No sé si institucionalmente, no, como personal, de manera personal, pero no podemos pasar por alto que ella es coordinadora de asesores de la CEDUBI. ¿No? En este sentido, evidentemente ya estaban aquí pidiendo varios vecinos que hubiera otra sesión adicional porque los temas son verdaderamente, además de apasionantes, sumamente relevantes. Entonces queríamos plantearles a ustedes, yo me atreví a decirle a Lenia que podríamos estar con ella el próximo martes 28, como ya lo comentó Edgar. Ella pidió no ser, ella no es vocera de la CEDUBI, sin embargo le interesa mucho establecer este diálogo. Y en ese sentido le dije que íbamos a buscar quién podía o quiénes podían estar en esta siguiente sesión, pero ciertamente lo que está diciendo Edgar me parece que es totalmente justo, y a mí me gustaría, si ustedes acceden, que por tercera semana pudiéramos tener el próximo martes un nuevo conversatorio donde ustedes ya conocen los comentarios que hizo ella, ¿no? Pudiéramos dialogar un poco más a profundidad sobre lo que hemos venido planteando en estas dos sesiones. Entonces, quedo abierta a sus comentarios, quedamos abiertos a sus comentarios por si ustedes estarían de acuerdo en que el próximo martes hubiera una nueva sesión donde ustedes estuvieran presentes. Ameyali, Jaime, Roberto, ¿qué opinan? Por mi parte no hay problema. Creo que
sí es Tu importante, micrófono, Roberto. perdón, Sí, se escucha. Sí, lo según yo, escucho. está abierto Sí, mi micrófono. sí ¿Sí está me abierto. escucha? Sí, decía yo, por mi parte no hay problema, con mucho gusto. Creo que sería importante que se definan y se controlen los tiempos de participación, de modo de que tengamos tiempos equitativos. Cuando hay más gente es todavía más difícil controlar los tiempos, pero de esta manera podríamos participar con la amplitud correspondiente. Y ojalá pudiéramos centrar los temas, porque Sí, la variedad de temas es muy grande y es muy difícil profundizar y pretender llegar a algún acuerdo cuando surgen tantos temas. Sobre todos los temas tenemos opiniones, tenemos comentarios y habría que tener una disciplina para discutir uno por uno, de modo de poder llegar a alguna conclusión, algún acuerdo que nos permita seguir construyendo. Y creo que esto pudiera hacer que fueran más útiles estas discusiones. Si les parece bien, la idea que teníamos es que haríamos llegar como unos 2 o 3 temas que tendríamos que tocar en esta sesión, los ponemos a discusión con los ponentes, que obviamente tienen que ver fundamentalmente con norma 26 y un poco lo que hemos discutido. Ustedes nos dicen si no ponemos, vamos y venimos en este diálogo para que sea exactamente, Roberto, lo que estás planteando, un diálogo pues equitativo, con intervenciones bien definidas y los temas que se requieren, ¿no? Por la persona. Ameyali, ¿tú tendrías la posibilidad de estar? De acuerdo. Jaime. Sí, sí. Mayela. También creo que es importante lo de los temas, centrarlos. Así es. Si nos permiten, Porque cada haríamos una quien, propuesta y ustedes deciden si sí o si no entre los 4. Y en ese sentido, ustedes marcamos pues las temáticas y en esta ocasión, en la próxima sesión, no serían tanto las intervenciones de nosotros como vecinos, sino más bien vamos a intentar nosotros desde acá hacer una recopilación de las principales temáticas para que podamos ir encaminándonos hacia justamente la generación de acuerdos, de cosas por donde podamos trabajar y además continuar en esta vía de la construcción, si les parece bien. bien, bien. Mayela, un favorcísimo. Sí, adelante. ¿Podrías grabar o descargar los comentarios del chat del Zoom y nos los podrías compartir esta vez? Por supuesto que sí, de hecho están los comentarios en todas las plataformas, se graban en todas las plataformas, pero se los hacemos llegar con mucho gusto. Ahí hay un iconito para descargar el chat, es en texto plano y ese es suficiente para mí. Sí, por supuesto que sí. Y entonces la coordinación estaría, y bueno, pues les agradecemos muchísimo, como siempre, estar en esta disposición a todos los vecinos que están conectando y que están siguiendo por las diferentes plataformas. Les agradecemos su presencia el día de hoy y entonces nos volvemos a ver con ustedes el próximo martes. Les agradecemos de nuevo. Roberto, Nayeli, Mayela, Edgar, todos un abrazo. Abrazo fraterno para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, y todas. Nayeli. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas noches. Buenas. Gracias a todos. Buenas noches.